Buenos días chicos, el día de hoy les estoy mandando la clase del lunes 6 de abril del 2020 de física. Vamos a resolver un ejercicio de trabajo-energía. Dice, se lanza un bloque de 8 kilogramos desde la base del plano inclinado de la figura con una velocidad de 15 metros sobre segundo. El coeficiente de rozamiento entre las superficies es de 0,15 y les pide determinar la velocidad en B y la velocidad en C. La velocidad en B y la velocidad en C. El porcentaje de velocidad que se pierde en el trayecto. El trabajo total realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces, lo primero, analizar el gráfico. Fíjese que aquí hay datos gráficos que no les están dando en el enunciado. ¿Cuáles serían esos datos gráficos? Fíjese, nos dan 30 grados, nos dan una altura de 3 metros aquí y nos da 20 grados acá. Entonces el bloque se lanza desde el punto A con una velocidad de 15 metros sobre segundo, va a llegar a B y luego va a volver a bajar a C. Acuérdese que este 20 grados y este 30 grados y este 20 grados son datos gráficos, al igual que este 3 metros es dato gráfico. Es decir, usted ni calcula ni se inventa, esto le está dando el ejercicio. Como ustedes saben, nos está pidiendo trabajos de fuerza de rozamiento. Entonces, fíjese en el análisis geométrico para poder sacar el trabajo de la fuerza de rozamiento. Como no tenemos las velocidades ni en B ni en C, de ley vamos a necesitar calcular la distancia AB y la distancia BC. Entonces, estas distancias AB y BC se sacan por un análisis geométrico. Fíjese que si esta es altura, la altura del punto B, fíjese, esta parte de aquí está formando un ángulo de 90 grados, por lo que esta distancia AB viene a ser la hipotenusa y este de aquí viene a ser un cateto. Ahora, si analizamos para 30 grados, vamos a tener que el seno del 30 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, el seno de 30 grados va a ser igual a esta altura, 3 metros, sobre la distancia AB. Esto ya lo hemos colocado acá. Mire lo que acabamos de decir. El seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es 3 metros, sobre la hipotenusa, que es la distancia B. De aquí nos va a convenir encontrar la distancia AB. Entonces la distancia AB va a ser igual a el cateto opuesto, que es 3 metros, sobre el seno de 30 grados. Haciendo esta operación nos queda una distancia AB de 6 metros. Muy bien, vamos al triángulo del otro lado. Nosotros tenemos que en el otro lado, aquí justo se forma el ángulo recto, por lo que esto viene a ser un cateto y la distancia BC viene a ser la hipotenusa. Ahora, para el ángulo de 20 grados, vamos a decir el seno de 20 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Fíjese, aquí decimoslo. El seno de 20 grados es igual al cateto opuesto, que es 3 metros, sobre la hipotenusa, que es la distancia BC. Si es que yo quiero determinar o calcular la distancia BC, esta distancia BC sube a multiplicar y este seno del ángulo de 20 grados baja a dividir. 3 metros sobre el seno de 20. Entonces, ¿cuánto nos queda la distancia BC? 8.77 metros. ¿Qué hemos hecho en esta primera parte? Nada más que determinar las dos distancias, la distancia AB y la distancia BC. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Ni siquiera hemos hecho la primera, vamos al siguiente análisis. Vendría a ser el análisis dinámico. Acuérdese que el cuerpo sube por un plano y luego baja por el otro plano, que el uno tiene una inclinación de 30 grados y el otro tiene una inclinación de 20 grados. Hacemos el diagrama de cuerpo libre para el lado que tenemos 30 grados. Acuérdese que el eje X tiene que coincidir con la inclinación del plano y perpendicular al eje X tiene que estar el eje Y.
Recuerde que siempre tenemos que estar pendientes de que el plano sea perpendicular. Fíjese, en este caso yo le voy a demostrar, ahí le tenemos a la regla, ahí le tenemos a los números y esta línea es perpendicular a esta de acá. Tiene que ser perpendicular, ¿no? Esta línea de aquí es perpendicular a esta línea de acá. Entonces, fijarás, acá tenemos el peso en Y, acá tenemos la fuerza normal, aquí tenemos la fuerza de rozamiento y el peso en X. El peso siempre es un vector que va dirigido perpendicularmente hacia la Tierra. Si es que esto es 30 grados, acuérdese que por teorema el ángulo que forma el peso y el eje Y también viene a ser 30 grados. De esta manera, peso en X viene a ser el cateto opuesto y peso en Y viene a ser el cateto adyacente. Por lo que podemos decir que el peso en X va a ser igual al peso, que es masa por gravedad, por el seno de 30, y que el peso en Y va a ser igual al peso, que es masa por gravedad, pero por el coseno de 30. Reemplazando datos, aquí tenemos el reemplazo de datos, la masa 8 kilogramos, la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y por el seno de 30, y esto nos da un peso en X de 39.24 y el peso en Y, la masa 8, la gravedad 9.31 y el coseno de 30 nos da un peso en Y de 67.97 newtons. Nuevamente insisto, esto fue porque el peso en X al ser cateto opuesto va relacionado con el seno y el peso en Y al ser cateto adyacente va relacionado con el coseno. Ahora, vámonos a luego, ¿qué hacíamos? El sumatorio de fuerzas. Fijarás. Entonces aquí vamos a empezar, o más bien el único que nos va a servir es el sumatorio de fuerzas en el eje Y. Y decimos sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0, porque fíjese que el cuerpo solo se está moviendo en X, pero no en Y. Entonces decimos sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0. Hacia arriba, ¿qué tenemos? La fuerza normal. Y hacia abajo en el eje Y, ¿qué tenemos? El peso en Y. Entonces, fuerza normal menos peso en Y es igual a 0. La fuerza normal va a ser igual al peso en Y. ¿Y de dónde nos queda que la fuerza normal es de 67.97 newtons? ¿La fuerza normal para qué nos sirve? La fuerza normal nos sirve para sacar la fuerza de rozamiento. Recuerde que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. ¿De dónde la fuerza de rozamiento? Ya vimos que el coeficiente de rozamiento en los datos nos decían que era 0.15, esto está en el texto, en los datos, y el peso en Y es de 67.97 newtons, de donde la fuerza de rozamiento es igual a 10.2 newtons. La fuerza de rozamiento, pero del tramo de subida, es decir, del tramo de A a B. Esa es la fuerza de rozamiento. Ahora, para la fuerza de rozamiento en el tramo de bajada, es decir, de B a C, va a cambiar la fuerza de rozamiento porque cambia la inclinación del plano, De igual manera nos toca hacer el diagrama de cuerpo libre. Acuérdese, el eje X siempre coincide con el plano. El eje Y es perpendicular al plano y aquí tenemos el peso en Y, tenemos la fuerza normal, tenemos la fuerza de rozamiento, el peso en X y el peso, que es un vector que siempre cae perpendicular a la Tierra y que nos permite descomponerla en Y y en X. Acuérdese que si este ángulo es de 20 grados, por lógica el ángulo que forma el peso y el eje de las Y también viene a ser de 20 grados. El peso en X, al igual que en el caso anterior, está relacionado con el seno y el peso en Y está relacionado con el coseno. Reemplazamos datos, recuerde que la masa es 8 kilogramos, la gravedad 9.1 y reemplazando los datos nos sale el peso en X y el peso en Y. Ahora, nuevamente, como en este plano también el peso solamente se mueve en X y no en Y,
vamos a decir que el sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0, porque está en equilibrio. Entonces, la fuerza normal menos el peso en Y es igual a 0, de donde la fuerza normal va a ser igual al peso en Y. Y la fuerza normal es de 73.75. Acuérdese que la fuerza normal tiene su sentido en función de que podemos calcular ¿quién? La fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento es igual a μ por la fuerza normal. La fuerza de rozamiento entonces va a ser igual a 0,15 por 73.75 newtons, de donde nos queda una fuerza de rozamiento de 11.06 newtons. Pero ojo que esta fuerza de rozamiento es cuando el cuerpo baja, ¿no? La fuerza de rozamiento es cuando el cuerpo baja, esta fuerza de rozamiento que la tenemos aquí. Y cuando el cuerpo sube, la fuerza de rozamiento es de 10.2. Vamos ahora al análisis de la energía, por favor. Entonces aquí yo les he puesto un resumen de lo que hemos calculado. Sí, tenemos aquí estas flechitas rojas nos indica cómo sube y baja el cuerpo. Acuérdese que esta distancia B era de 6, calculamos en la primera parte, y la distancia BC era de 8.66, que la calculamos en la segunda parte. Esta altura es de 3 porque nos daba un dato gráfico. La fuerza de rozamiento en el tramo AB era de 10.2, eso calculamos. La fuerza de rozamiento en el tramo BC era de 11.06. Vamos a hacer primero el análisis de la subida de A a B para calcular la velocidad. Entonces, decimos para el tramo AB, acuérdese la ecuación trabajo-energía. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final más el trabajo de la fuerza de rozamiento, pero solo en el tramo AB. La energía mecánica inicial obviamente es en el punto A, la energía mecánica final es en el punto B. Ahora, la energía mecánica, al no haber resortes en estos planos, simplemente decimos que es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Entonces aquí tenemos la energía mecánica en A va a ser igual a la energía cinética en A más la energía potencial gravitatoria en A. Esto va a ser igual a la energía mecánica final, que es la energía cinética en B, más la energía potencial gravitatoria en B, y más el trabajo de la fuerza de rozamiento desde A hasta B. Fíjese que si le hemos puesto el nivel de referencia, siempre se le pone el nivel de referencia en el punto más bajo, la altura de C va a ser de 0, por lo que nosotros le estamos eliminando la energía potencial gravitatoria en el punto A, porque cuando parte del punto A, la altura en A es 0, al igual que la altura en C es 0. Muy bien. Entonces, reemplazando datos, acuérdese que la energía cinética se calcula como 1/2 de la masa por la velocidad que tiene en ese punto elevado al cuadrado, 1/2 de la masa por la velocidad de A al cuadrado. Como esta energía se hizo 0, igualamos directamente a la energía cinética en B, que va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad de B al cuadrado, más la energía gravitatoria en B, que es masa por gravedad y por altura de B, y más el trabajo de la fuerza de rozamiento, pero en el tramo AB, que va a ser la fuerza de rozamiento en AB por la distancia AB. El signo del trabajo en esta ecuación ya está considerado, verán. Es decir, ya no tenemos que poner negativo. Entonces, despejando, ¿qué es lo que nos está pidiendo? La velocidad en B. Fíjese, de este lado tenemos 1/2 de la masa por la velocidad de A al cuadrado. Esto que está aquí sumando, masa, gravedad, altura de B, pasa al otro lado a restar y nos queda menos masa, gravedad, altura de B. Este que está aquí sumando pasa al otro lado a restar. Fuerza de rozamiento entre AB por la distancia AB. Y este que le está multiplicando a la velocidad de B 1/2 de la masa pasa a dividir. Este cuadrado, ojo, pasa como raíz cuadrada y nos vamos a calcular la velocidad de B. Entonces, fíjese, aquí ya voy reemplazando datos
la velocidad de B, 1/2 de la masa que es 8, por la velocidad en A al cuadrado, que sería 15 metros sobre segundo al cuadrado, velocidad de A al cuadrado. Masa, gravedad, altura de B. Fíjese, aquí está la masa, 8 kilogramos, la gravedad, 9.81 y la altura de B, 3 metros. Acá tenemos fuerza de rozamiento AB. La fuerza de rozamiento de AB es 10.2 newtons y la distancia de AB, 6 metros, y dividido para 1/2 de la masa. Y todo esto raíz. Si usted hace esto, le va a quedar la velocidad de B y nos queda 12.3 metros sobre segundo. Para calcular ahora la velocidad en C, tengo que hacer el mismo análisis, pero ahora en vez de irme de A a B, me voy a ir de B a C. Entonces tenemos el tramo BC, decimos energía mecánica inicial, en este caso la inicial va a ser B, es igual a la energía mecánica final, en este caso va a ser C, más el trabajo de la fuerza de rozamiento de B a C. Entonces fíjese, la energía cinética en B más la energía gravitatoria en B, porque no hay resorte, es la energía mecánica inicial, tiene que ser igual a la energía mecánica final, que va a ser la energía cinética en C, más la energía gravitatoria en C, y más el trabajo de la fuerza de rozamiento, pero desde el punto B hasta el punto C. Aquí lo que nos pide entonces es la velocidad en C, ¿sí? Y como quitamos la energía potencial gravitatoria en C, porque en C, acuérdese, la altura es 0, vamos a despejar la velocidad en C. Simplemente este más fuerza de rozamiento BC por distancia BC va a pasar al otro lado a restar, y este 1/2 de la masa va a pasar a dividir. Otra vez, este trabajo de la fuerza de rozamiento BC, este va a pasar a restar, y esta parte de aquí va a pasar a dividir. Entonces, mire, ya nos queda limpio 1/2 de la masa por la velocidad de B al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura de B, menos la fuerza de rozamiento de BC por la distancia BC sobre 1/2 de la masa. Reemplazamos datos, ¿sí? Acuérdese que ahora la fuerza de rozamiento es de 11.06 y la distancia de 8.77, porque estamos en el tramo BC, y tenemos la velocidad BC que nos da de 13.63 metros sobre segundo. Entonces empezó con una velocidad de 15 y llega con una velocidad de 13.63. Ahora dice el porcentaje de la velocidad que se pierde. Siempre que queremos calcular porcentaje que se pierde es el inicial, el valor inicial, menos el valor final sobre el valor inicial por 100. Siempre que queremos calcular la velocidad que se pierde es el valor inicial menos el valor final sobre el valor inicial por 100. Reemplazando los datos de las velocidades, la velocidad en A era 15, que es la inicial, la velocidad al final de todo el movimiento 13.63 sobre 15 y por 100. Y nos queda un porcentaje de pérdida de 9.13%. Finalmente, el trabajo total realizado por la fuerza de rozamiento, hay que sumar el trabajo que hace en el lado AB más el trabajo que hace en la parte BC. Acuérdese que el trabajo es la fuerza de rozamiento por la distancia. Como ya vimos los datos, en cada lado tenemos 10.2 en subida por 6 y en la bajada tenemos 11.06 por 8,7. Nos da un trabajo de 158.2 julios. Fíjese que a pesar que nos da el trabajo positivo, aquí les he puesto una nota, el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo porque va en contra del movimiento, por lo que yo le he puesto negativo. Este trabajo de la fuerza de rozamiento es muy importante que entendamos que se va a transformar en ¿qué? En calor. El trabajo de la fuerza de rozamiento se transforma en calor. Este ejercicio lo pasan al cuaderno, espero hayan entendido y si no es así me escriben al WhatsApp, por favor. Muchas gracias.